Página 24. Dios, la muerte y el tiempo, Emmanuel Levinas, 1994. 3.0. La muerte del prójimo y la mía. Viernes 21 de noviembre de 1975. La descripción de la relación con la muerte del prójimo y con nuestra propia muerte conduce a proposiciones singulares en las que hoy habrá que profundizar. La relación con la muerte del prójimo no es saber sobre la muerte del otro, ni la experiencia de esta muerte en su misma forma de anonadar el ser. Sí, como se suele pensar, el hecho de esa muerte se reduce al anonadamiento. No existe ningún conocimiento de esta relación excepcional, excepción, aprehender y sacar de la serie. Tal anonadamiento no es fenoménico ni provoca ningún encuentro de la conciencia con él, aunque estas son las dos dimensiones del saber. El saber puro, lo vivido, la coincidencia, no conserva, de la muerte del prójimo, más que las apariencias externas de un proceso, de inmovilización, en el que termina alguien que, hasta ahora, podía expresarse. La relación con la muerte en su excepción y, sea cual sea su significado respecto al ser y la nada, la muerte es una excepción, que le otorga su profundidad, no es ni visión ni objetivo, ni ver el ser, como en Platón, ni tender hacia la nada, como en Heidegger, es una relación puramente emocional, que mueve con una emoción no producida por la repercusión, en nuestra sensibilidad y nuestro intelecto, de un saber previo. Es una emoción, un movimiento, una inquietud en lo desconocido. Esta emoción no tiene como base, como desearía Husserl, la representación. Husserl, por primera vez, introduce en la emoción un sentido, pero sigue haciendo que se apoye en el conocimiento. Pero tampoco estaría animada por una intencionalidad específicamente axiológica como quiere Scheler, que mantiene así, en la emoción, una apertura reveladora específicamente ontológica. En Scheler, la emoción se centra, para empezar, en un valor, pero conserva una apertura, se entiende aún como revelación, del valor, es decir, mantiene la estructura ontológica. Aquí nos encontramos con una afectividad sin intencionalidad, como muy bien destacó Michel Henry en su esencia de la manifestación. Sin embargo, el estado emocional aquí descrito difiere radicalmente de la inercia del estado sensible del que hablaba el empirismo sensualista. Es una no intencionalidad, pero, al mismo tiempo, un no estado estático. ¿No sería la inquietud de la emoción la pregunta que, en la proximidad de la muerte, se encontraría precisamente en su origen? Emoción como deferencia hacia la muerte, es decir, emoción como pregunta que no implica, en su posición de pregunta, los elementos de su respuesta. Pregunta que se incorpora a esa relación más profunda con el infinito que es el tiempo como relación con el infinito. Una relación emocional con la muerte del otro. Miedo o valor, pero también, más allá de la compasión y la solidaridad con el otro, la responsabilidad hacia él en lo desconocido. Lo desconocido que, sin embargo, no se convierte en objetivo ni en tema, no se ve ni se prevé, sino que es la inquietud con la que se plantea una interrogación que no puede transformarse en respuesta, una inquietud en la que la respuesta se reduce a la responsabilidad del interrogante o del interrogador. El otro me afecta como prójimo. En cualquier muerte se acusa la cercanía del prójimo, la responsabilidad de superviviente, responsabilidad que el acceso a la proximidad mueve o conmueve. Inquietud que no es tematización, no es intencionalidad, por significativa que sea esta. Una inquietud que, por tanto, es refractaria a toda apariencia, a todo aspecto fenoménico, como si la emoción atravesara la pregunta hasta la agudeza de la muerte sin topar con nada material e instituyera lo desconocido, no de forma puramente negativa, sino en la proximidad sin conocimiento. Como si la pregunta fuera más allá de las formas manifiestas, más allá del ser y el parecer y, precisamente por ello,
pudiera considerarse profunda. Nos encontramos de nuevo aquí, por tanto, con la cuestión del sentido de lo emocional, que Heidegger nos ha enseñado a reducir al enfrentamiento con la nada en la angustia. Esta irreductibilidad de lo emocional se observa incluso en el esfuerzo socrático del Fedón, diálogo que tiende a reconocer en la muerte el propio esplendor del ser, muerte el ser despojado de todos los velos, el ser tal como se le promete al filósofo, que solo resplandece en su divinidad con el fin de la corporeidad. Incluso allí, el acercamiento a Sócrates moribundo no pierde su resonancia afectiva, mientras que el reconocimiento, al morir, de ese anuncio del ser, Sócrates será visible, por fin, en la muerte, pretende ser el discurso racional del conocimiento, la teoría. Esa es toda la intención del Fedón, la teoría, más fuerte que la angustia de la muerte. Pero en este diálogo se encuentra también el exceso de la emoción. Apolodoro llora más que los demás, llora fuera de toda medida y hay que expulsar a las mujeres. ¿Cuál es el sentido de esa afectividad, de tales lágrimas? Quizá no hay que interpretar directamente esta emoción como intencionalidad ni, por tanto, reducir la emoción a una apertura hacia la nada o hacia el ser en su conexión con la nada, la apertura de una dimensión ontológica. ¿Cómo se ha podido poner en tela de juicio la aparente afectividad representación de Husserl? Hay que preguntarse si toda afectividad remite a la angustia entendida como inminencia de la nada, si la afectividad solo se despierta en un ser que persevera en su ser, el conatus, si el conatus es la humanidad del hombre, si la humanidad del hombre es su tener que ser. Y ello conduce, inevitablemente, a una discusión con Heidegger. Si la emoción no está enraizada en la angustia, vuelve a ponerse en duda el sentido ontológico de la emoción y, aún más, la función de la intencionalidad. Tal vez no sea necesario sostener que la intencionalidad es el secreto último del psiquismo. El tiempo no es la limitación del ser, sino su relación con el infinito. La muerte no es anonadamiento, sino la pregunta necesaria para que esa relación con el infinito o el tiempo se produzca. Los mismos problemas reaparecen cuando hablamos de la muerte como mi muerte. La relación con mi propia muerte no tiene el sentido de saber o experiencia, ni siquiera como presentimiento, como presciencia. No se sabe, no se puede asistir al propio anonadamiento, si es cierto que la muerte es anonadamiento, y ello se debe, no solo a la nada que puede darse como acontecimiento tematizable, véase Epicuro, si tú estás, no está la muerte, si está ella, no estás tú. Mi relación con mi muerte consiste en no saber sobre el hecho de morir, un no saber que, sin embargo, no es una ausencia de relación. ¿Se puede describir esta relación? Lo que el lenguaje denomina muerte y que se percibe como el final de alguien sería además una eventualidad transferible a uno mismo. Una transferencia que no es mecánica, sino que pertenece a la intriga o intrincación del yo mismo y logra cortar el hilo de mi propia duración, o hacer un nudo en él, como si el tiempo que dura el yo no acabase nunca. Un paréntesis sobre la comprensión del tiempo que aquí exponemos, la duración del tiempo como relación con el infinito, con lo incontenible, con lo diferente. Relación con lo diferente que, sin embargo, no es indiferente, y donde la diacronía es como el en del otro en el mismo, sin que el otro pueda entrar en el mismo. La consideración de lo inmemorial hacia lo imprevisible. El tiempo es, a la vez, ese otro en el mismo y ese otro que no puede estar unido al mismo, no puede ser sincrónico. El tiempo sería, por consiguiente, la inquietud del mismo por el otro, sin que el mismo pueda jamás comprender al otro, englobarlo. Lo agudo de esta transferencia depende del conjunto de los significados de la muerte del otro y el contexto en el que se transfiere la muerte. Transferencia, pero una transferencia que no se hace de manera indiferente, sino que se incluye en la intriga del yo, la identificación del yo.
cómo concebir el yo en su identidad, su unicidad, o cómo concebir ese carácter único del yo. Se puede concebir como cosa identificada, identidad de la cosa, serie de objetivos confirmados unos por otros, acuerdo de las intenciones. Debe pensarse en el yo como identificación en la reflexión sobre sí mismo, que asimila al otro consigo mismo, y a cambio no puede ya distinguirse de la totalidad así conseguida. Ninguna de estas dos soluciones es conveniente, hace falta una tercera. El yo o yo en mi singularidad es alguien que escapa a su concepto. El yo no despunta, en su unicidad, más que respondiendo por los otros, con una responsabilidad de la que no hay escapatoria, de la que yo no podría librarme. El yo es la identidad de uno mismo, que estaría constituida por la imposibilidad de hacerse reemplazar un deber más allá de cualquier deuda y, por tanto, la paciencia cuya pasividad no podría desmentir ninguna suposición. Si el carácter único del yo reside en esa paciencia que debe arriesgarse en la eventualidad del sinsentido, paciencia obligada, incluso, ante un descubierto de lo arbitrario, entonces es posible una paciencia no redimible. Es necesaria la apertura a una dimensión que sea un descubierto, ridiculizando la nobleza o la pureza de la paciencia, mancillándola. Si bien la paciencia posee sentido como obligación inevitable, dicho sentido se convierte en suficiencia e institución si no existe, por encima, una sospecha de sinrazón. Es necesario, por consiguiente, que en el egoísmo del yo esté presente el riesgo de un sinsentido, de una locura. Si ese riesgo no existiera, la paciencia tendría un estatuto, perdería su pasividad. La posibilidad del sinsentido capaz de perseguir cualquier empresa que pudiera entrar en la pasividad de la paciencia es esta deferencia hacia la muerte que no tiene sentido, no es situable, localizable, objetivable, es vertiente de una dimensión impensable, insospechable. El no saber, el sinsentido de la muerte, la deferencia hacia el sinsentido de la muerte, constituyen lo necesario para la unicidad del yo, para la intriga de su unicidad. Un no saber que se traduce, en la experiencia, por mi ignorancia del día de mi muerte, ignorancia en virtud de la cual el yo emite cheques en descubierto como si dispusiera de toda la eternidad. En este caso, la ignorancia y la despreocupación no deben interpretarse como diversión o como caída en la degradación. La muerte, en lugar de dejarse definir en su propio acontecimiento, nos afecta por su sinsentido. El punto que parece indicar en nuestro tiempo, nuestra relación con el infinito, es un puro signo de interrogación, una apertura hacia lo que no aporta ninguna posibilidad de respuesta. Tal interrogación es una modalidad de la relación con el más allá del ser. Las afirmaciones precedentes se basan en una serie de presupuestos que debemos explicar aquí. 1. Si no hay experiencia de la muerte, debe ponerse en tela de juicio la interpretación de la muerte como intencionalidad. 2. Afirmar la afectividad en las relaciones con la muerte del prójimo y con mi propia muerte sitúa dichas relaciones dentro de la relación con lo diferente, lo que no tiene medida común, que no puede reagruparse en sincronía a través de ninguna reminiscencia ni anticipación. 3. El hecho de que, dentro de esa relación, la asociación con la muerte se plantee como interrogación ante los demás, ante su desmesura, constituye el punto donde buscamos la asociación entre la muerte y el tiempo. 4. La intencionalidad que, en Husserl, tejía el encaje del tiempo, no es el secreto último del psiquismo. 5. El ese humano no es primordialmente conatus sino rehén de los demás. 6. La afectividad no echa sus raíces en la angustia como angustia de la nada. Todo esto debe recuperarse en un diálogo con Heidegger, autor junto con el que, en otra modalidad, afirma la estrecha relación entre la muerte y el tiempo. Página 30.